Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. La mejor parte. Muchos podríamos estar en donde acostados en la casa, ¿cierto? Descansando de un largo viaje, llegué cansado, cansadita, yo mejor me quedo en la casa, tengo que hacer cositas, o simplemente voy, tengo un propósito este nuevo año de una nueva figura, estar en el gimnasio y demás, pero todas esas cosas son importantes y son muy válidas delante de Dios. Pero a Dios le agrada un corazón contrito y humillado que lo busca a Él. No quiere decir que usted no lo puede buscar allí en casa, pero qué lindo que usted ha dispuesto en su corazón de estar en esta mañana acá. Y hoy el Señor nos tiene un banquete espiritualmente hablando. Hoy estamos celebrando y conmemorando la Santa Cena, que conmemoramos ¿qué? Lo que el Señor nos dijo, nos dio ese mandato de hagan esto en memoria de mí. Entonces yo les pido que por favor dispongan su mente, su corazón, todo su ser, para que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe para todo lo que necesitamos vivir durante esta semana, que nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Él conoce nuestro principio y nuestro final. Y cuando disponemos de nuestro corazón para la palabra de Dios, los mayores bendecidos somos nosotros. Entonces, ¿qué les parece si vamos a orar y ya empezamos con la prédica de hoy? Vamos a orar. Cierre sus ojitos, por favor, y de verdad preséntese delante de Dios una vez más. Porque mi casa es casa de oración, dice el Señor. ¿Y sabe cuál es la casa? Tu corazón, tu ser interior. Es ahí donde habita el Espíritu Santo, es ahí donde vive el Señor y necesitamos de esa guía. Y vamos a decirle, Padre, yo te ruego de todo corazón y pido tu intervención divina, Espíritu Santo, para que esta palabra que tú nos vas a regalar hoy, Señor, sea precisamente de ti. Yo renuncio a toda palabra de hombre, a todo concepto, a toda opinión mía, y te ruego a ti, Espíritu Santo, que seas tú guiándome y dándome las formas y las maneras conforme a tu voluntad, mi Señor, de dar esta palabra clara y contundente, como tú quieres que así sea, para que cada uno de estos tus hijos y tus hijas que en esta mañana han dispuesto de este tiempo para escuchar este banquete que tú nos tienes, Padre, para renovarnos, para que no sigamos como una iglesia adormecida, sino viva en ti. Yo te pido por esos milagros también que cada uno de tus hijos y de tus hijas que en esta mañana estamos acá, que necesitamos. Y el primer milagro, Señor, es que haya corazones convertidos hacia ti, razones convertidas hacia ti, y por eso pedimos tu guía y tu orientación, Padre, y que seas tú hablándonos y nosotros obedeciéndote en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Hoy yo quiero comenzar con un libro que narra una historia muy romántica. Recuerde que hemos estado trabajando la carta a los Efesios, pero hoy nos fuimos en la última vez que estuve predicando acá, que fue hace 15 días, y hablamos de que el Señor nos regalaba de que esta iglesia fuera una iglesia viva, no adormecida. Y entonces, pidiéndole al Señor, Señor, guíame en el tema para este domingo, hoy, 12 de enero del 2025, que regalarnos tú, mi Señor, a cada corazón, tú que conoces nuestros corazones, nuestras mentes, un mensaje que nos guíe a vivir avivados por ti. Y el Señor me llevó al libro de Ruth. Y vamos a trabajar hoy ese libro de Ruth. R-U-T. Y las riquezas que encontramos allí. Este libro de Ruth habla y nos muestra la gracia de Dios. Hoy vamos a trabajar algo bien bonito de los versículos 1 al 5. Pastos verdes. Bueno, y yo le puse un título a esta predicación, Ruth, capítulo 1, del 1 al 5. Yo le puse este título a esta predicación es
pastos verdes. ¿Reconocen esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí, ¿cómo abren los ojitos? Ya se les espantó el sueño, ya la almohada se les quitó de la cara, ¿no? ¿Por qué será que uno cuando ve un billete se le abren los ojos y se le aviva el corazón? Pastos verdes, póngale a este, dígale a su vecino, ¿vas por pastos verdes o billetes verdes? ¿Vas por pastos verdes o billetes verdes? ¿Qué te mueve? ¿No? Bueno. Voy a dejar por acá. ¿Sí? Ay, Dios mío, no hemos entendido la gracia de Dios. Vamos a arrancar. Me acompañan a leer, por favor, Ruth del 1 al 5. Vamos a trabajar hoy y vamos a estar trabajando estos días este libro de Ruth. Me acompañan 1, 2 y 3. Leamos. En los días en que los jueces gobernaban Israel, una hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. ¿Junto con quién? Con su esposa y sus 2 hijos. Sigamos. El hombre se llamaba ¿cómo? Elimelech. Y el nombre de su esposa era ¿cómo? Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. ¿Eran qué? Efrateos de Belén. ¿En la tierra de qué? De Judá. Así que cuando llegaron a Moab, versículo 3, tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó y la otra con una mujer llamada Ruth. Fue unos 10 años después. Murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin su esposo. Paremos ahí. Volvamos por favor al versículo 1 de Ruth 1:1. Gracias. En los días en que los jueces gobernaban Israel. Bueno, mire, hay quienes dicen que el autor de este libro, o el escritor mejor, porque el autor es el Espíritu Santo. Recuerden que él utilizó a personas para darnos el mensaje. Bueno, entonces, dicen que el escritor de esto es Samuel, el profeta Samuel. Pero lo que nos debe interesar a nosotros es ese mensaje que sí es palabra de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos acá atesoramos la palabra de Dios? Amén, ¿cierto? La atesoramos porque es que lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. O sea, nos marca un camino, nos orienta. Si usted ha estado pidiéndole a Dios por orientación, qué hacer en este nuevo año, qué crisis usted tenga en este año, qué escasez haya en su vida. Y no estoy hablando solamente de la escasez material, porque eso es efímero y pasajero. De lo que nosotros más debemos de preocuparnos es de la escasez espiritual, porque eso sí es para la eternidad. Y dependiendo de nosotros cómo vivamos esta tierra acá, es que estamos dando realmente evidencias, estamos dando realmente un fruto que demuestren un verdadero arrepentimiento, es decir, que nosotros, el que nos rige y que el rey de nosotros es Dios. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá le hemos pedido a Dios eso para este nuevo año? Señor, que seas tú quien reine en mi mente y en mi corazón y tú me guíes. Empezando, por ejemplo, voy a decidir a tener unas nuevas disciplinas de la lectura de la palabra de Dios, de trabajar un libro de la palabra de Dios, un evangelio de la palabra de Dios. Pues bueno, por eso estamos acá. Y el Señor a través, como nosotros como iglesia, vida nueva en Cristo, estamos pidiéndole la guía a Dios y Él nos está guiando. Y el antiguo pacto, en este Antiguo Testamento, está contenido este libro de Ruth. ¿Y por qué está ahí? Esto parece como una película, como una novela, lo que narra este libro de Ruth. Y es bien romántico, bien bonito, bien hermoso. Pero no me quiero ir adelantando porque paso a paso vamos a ir trabajando. Y recuerde que la serie que estamos trabajando nosotros es que tengamos una iglesia que viva. ¿Y viva para quién? Para Cristo. ¿Recuerdan quién es la iglesia? Eres tú.
eres tú. Entonces, en los días en que los jueces gobernaban Israel, recuerden que en este tiempo, en el libro de Jueces, yo los invito a que lo puedan leer y van a ver cosas atroces que hacía esa gente en ese tiempo. Cada quien, como no había un rey, cada quien, no había quien lo dirigiera, no había una autoridad, cada quien hacía como se le venía, ¿qué? La gana. Y cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia. Ejemplo, el día domingo, y voy a hacer con esto un poquito radical. El día domingo, ¿para quién es? ¿Usted para quién lo ha decidido en su mente, en su corazón? ¿Para quién es el día domingo? Para tu Señor. ¿Quién es tu Señor? Ahora bien, no es que esté condenando a los que se quedaron en la casa, ¿no? Porque usted dice, pero César nos va a empezar a regañar y nosotros vinimos y los que no vinieron, que se quedaron durmiendo o porque están de viaje y además usted también estaba de viaje, ¿cierto? Y ahora está acá. Entonces ellos sí se salvan del regaño y el regaño nos lo chupamos nosotros, ¿no? Regaña a los que tienen que regañar, ¿cierto? Pero no, el punto no es este. El punto es valorarle a ustedes el esfuerzo que vinieron e hicieron delante de Dios para venir acá. Pero de nada sirve que vengamos acá si no nos llevamos algo en nuestra mente y en nuestro corazón de verdad para trabajarlo en el resto de la semana, mínimo. Pero cuando ustedes y yo de verdad prestamos atención a la palabra de Dios, aprendemos grandes y maravillosas cosas que el Señor nos regala para fortalecer nuestro ser interior en este mundo que se parece a ese mundo de esa época de jueces. No lo vamos a trabajar el libro de Jueces, léanlo, les pongo esa tarea por favor en casa, apunten ahí, en su mente y en su corazón, leer el libro de Jueces, y van a ver todo lo que pasaba. En esa época eso estaba lleno de maldad, eso había odio, había disensiones, habían traiciones, había sicariato, se mataban, hacían lo que mejor dicho, lo que desagradaba a Dios. Y luego continúa después de Jueces este libro de Ruth, ¿cierto? Entonces los eruditos dicen, no, Ruth lo escribió Samuel, profeta Samuel, y estaba narrando y ver de cómo esto, a Ruth le llaman la perla del chiquero de los jueces, la perla, porque aquí hay esperanza. Aquí vemos, me voy a adelantar un poquito a las conclusiones, aquí vemos la gracia de Dios, el amor de Dios por todos nosotros, por toda la humanidad, y cuánto no más para sus hijos. Entonces, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severo azotó la tierra. Miren, Dios no tiene la culpa y no es el responsable de nuestra ruina espiritual. Si usted está en ruina espiritual, Dios no es el responsable de su ruina financiera. Y entonces imagínense que si usted lee acá con detenimiento, un hambre severa azotó la tierra. Cuando hay hambre, eso significa que es una ¿qué? Una crisis. Hay escasez. Y entonces, yo no sé cuál sea su crisis hoy día, pero ¿sabe qué? Dios sí la sabe. No sé si su crisis puede ser que no sea financiera, usted está bien, tiene su trabajo, tiene su platica, ¿cierto? O si su crisis sea que usted no sabe qué hacer en este 2025, o su crisis es que se le perdió Jesucristo. Se le perdió en el templo. Y hay un gran predicador que dice que si a usted se le perdió Cristo, o de pronto nunca lo ha encontrado, ¿cierto? Vaya y búsquelo donde se le perdió. Eso es igual, Señor, solo por enseñanza, guardando las proporciones, eso es igual como cuando a usted se le pierde algo. Uno normalmente, ejemplo, mi esposa me dice, es que se me perdió esto, no lo encuentro. Y uno, ¿qué dice? Generalmente uno dice, ¿y dónde lo dejó? Pues si supiera dónde lo dejé, pues no lo tendría perdido. Parece una pregunta ilógica, ¿cierto? Más suave y lógica, ¿cierto? Pero pareciera eso, algo ilógico, que a nosotros los cristianos se nos perdiera Cristo. Pero ¿cuántos estamos perdidos aún en el cristianismo? Y me refiero a que no sabemos qué hacer, a que no sabemos a quién acudir. ¿Y cuánta gente no termina también como Elimelech?
Él era un hombre creyente, era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Y ya les voy a explicar por qué. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus hijos. Entonces, ¿qué lo llevó a hacer? ¿Qué fue lo que lo movió de donde estaba este hombre? ¿En dónde estaba? En Belén de Judá. ¿Sabe qué significa la palabra Belén? La casa del pan. La casa del pan. O sea, era la despensa agrícola para todo Israel, Belén. La casa del pan. Y parece paradójico o irónico que la despensa suya y mía estén vacías. Aún viniendo a la iglesia, nuestra despensa puede estar vacía. ¿Y cuál despensa se les viene a la mente? Su mente, su corazón no está lleno de la palabra de Dios. Llevémoslo al escenario del hogar. Mira usted qué mercado tiene. O llévelo a su saldo de su banco. Está vacío. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué le damos nosotros más importancia a los cristianos? ¿A la despensa material o a la despensa espiritual? ¿A cuál le debemos dar más importancia? A la espiritual. Bueno. ¿Y por qué no lo hacemos? Ejemplo, se le puede haber perdido el Señor Jesucristo en la lectura de la palabra de Dios. Ejemplo, se le pudo haber perdido Jesucristo en la buena disciplina de venir, pase lo que pase, al recibir palabra de Dios si usted está en la ciudad. Yo me acuerdo que en mis pinitos como cristiano estaba con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, pero tuve que tomar una decisión por Cristo, porque Él salió a mi encuentro, pero nosotros somos responsables de ese regalo que Dios te quiere dar. Y nosotros llegábamos a las 3 de la mañana si estuviéramos en una reunión familiar, de un matrimonio, de un cumpleaños, de algo, pero a las 6 de la mañana nos levantábamos y nos alistábamos para ir a la iglesia. Porque si ustedes y yo queremos aprender a tomar decisiones sabias en la vida, tenemos que ser radicales en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Ejemplo, los domingos, ustedes como cultura, nosotros los hemos decidido y lo hemos escogido, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para alimentarnos de la palabra de Dios. De pronto estoy dando hoy durito con eso, pero lo que quiero es tomar conciencia en sus corazones y pido que sea de parte de Dios y no de parte mía, de que no seamos solo religiosos de una buena costumbre de venir los domingos a recibir la palabra de Dios y salimos de acá y decimos qué buena prédica, qué buen mensaje. Pero ¿qué te llevas para trabajar en el mediodía, en la tarde, mañana, de este mensaje que estás recibiendo hoy? Lo primero que encontramos aquí, había una crisis. ¿Y qué fue lo que azotó esa crisis? La desobediencia de este pueblo de Israel. Y el Señor permitía que hubiese esa crisis, esa hambruna en esa tierra para que este pueblo mirara más hacia Él. Muchas veces Dios permite esa escasez que haya en su vida, llámese como se llame, sufrimiento, ejemplo, de la pérdida de un ser querido. ¿A quién no le duele en el corazón que perder un ser querido? A todos nos duele en el corazón, a todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios por ese tiempo de esa persona que estuvo con nosotros. ¿Y qué más tenemos que hacer? Mirar hacia la familia que tenemos y demostrarles un genuino y sincero amor. ¿A través de qué? A través de lo que Dios nos va enseñando en su palabra. ¿Cómo se llama esa escasez? Es que no tengo trabajo. No te preocupes, Dios se va a ocupar de eso. ¿Pero qué tengo que hacer entonces? Pues prestar atención a la palabra de Dios. Tener tiempo. Un hambre severa azotó la tierra. Esto significa que toda circunstancia, que toda situación que pase en nuestra vida, lo primero que tenemos que acudir ¿a quién es? A Dios. Y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Será que no te he creído? ¿Será que tengo dudas? ¿Será que estoy adormecido? Porque el mensaje que el Señor me ha regalado como líder de esta iglesia y la cabeza es Cristo, es que no vivamos adormecidos.
Porque podemos tener fama de ser muy vivos, emocionalmente hablando, ser muy vivos financieramente hablando, muy sagaces para los negocios, muy vivos para tomar decisiones. Pero la pregunta es, ¿estamos tomando esas decisiones guiadas por Dios? ¿O estamos siendo influenciados por terceras personas para tomar decisiones que no agradan a Dios? Estoy adelantando un poquito. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la escasez que está presentando tu vida? ¿Cuál es la escasez? ¿Falta de fe? ¿Falta de estar arraigado en la palabra de Dios? ¿Falta de pasar tiempo con Dios? Quiero decirles esto, y dígalo de verdad creyendo en su corazón. No, por favor les pido que lo repita. Si usted es hombre, diga hijo. Si usted es mujer, diga hija. Y es lo siguiente, hijo, si pasaras más tiempo conmigo. Pero dígalo escuchándolo. Hijo, si pasaras más tiempo conmigo. ¿Quién cree que te está diciendo eso? El Señor. Esa es nuestra fe. Eso es lo que el Señor me ha regalado para compartirles a ustedes como iglesia. Y primeramente Él me lo dijo a mí. Porque yo, Señor, yo no quiero adormecerme, yo quiero, de verdad, si tú me has llamado a liderar una iglesia, Padre, que seas tú mi líder. Y la respuesta que el Señor me dio en mi espíritu y en mi corazón fue esta, les abro mi corazón. Hijo, si pasaras más tiempo conmigo. Y eso me conmueve, porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de lo que nos podamos estar distrayendo, y no digo de estar practicando un pecado, sino simple y llanamente contristamos al Espíritu Santo cuando dudamos, cuando no pasamos el tiempo necesario que debemos pasar con el Señor. Si nosotros no dedicamos un tiempo de verdad, al menos 2 horas el día domingo, pues eso va evidenciando que tu vida se está enfriando espiritualmente. Perdónenme, pero no me digan que no, que es que esto, que aquello, que lo otro. Pero es mi deber como un líder de llamar la atención y decirle, ¿dónde está tu fe? ¿Y dónde está tu esfuerzo? ¿Y dónde está lo que tú quieres entregarle al Señor en este 2025? Si nosotros solamente venimos a la iglesia también para que el Señor nos dé, pues tenemos la motivación equivocada. Y si la motivación es que nos dé palabra de Dios, pues estamos con la motivación acertada. Pero si venimos es para que Dios nos solucione los problemas, pues tenemos la motivación equivocada. Porque lo que el Señor nos dice en Mateo 6:33, no vamos a ir ahí, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Todas esas cosas es que el Señor suple nuestras necesidades. Si hay un hambre severa que azota la tierra, el que nos provee a nosotros, ¿quién es? Dios, porque Él es nuestro Padre. ¿Usted cree eso? Y Padre significa ¿qué? Proveedor. Y un padre y una madre responsable, ¿qué hace por su familia? Trabajar arduamente. Pero primero busca ¿qué? La guía de Dios. Primero busca ¿a quién? Al que provee la vida, al que provee la salud, al que provee el trabajo, al que provee el conocimiento, al que provee la ciencia, al que provee todo para nuestra vida. ¿Usted sí está creyendo eso? Amén. Entonces, hija, si pasaras más tiempo conmigo, quizás no nos pasaría lo que le pasó a Elimelech. Por eso es cuando María, y por eso arranqué antes de la oración con ese texto bíblico diciéndolo acá. Cuando María estaba con múltiples ocupaciones, no es que tengo que hacer esto, es que tengo que descansar, es que por eso no es que, por eso Dios no me va a cerrar las puertas del cielo, no. Por eso es que no, por eso, por aquello, por lo otro. No, es que yo estoy buscando pastos verdes. Es que usted no sabe, yo tengo que aprovechar la temporada. Y después tengo que aprovechar el tiempo vacacional. Y después tengo que aprovechar no sé qué. Es que usted no sabe cómo estoy yo. Mire, yo muchas veces estaba sentado allá también. Y cuando escuchaba esto de parte de acá, me daba hasta rabia. Claro, como él está bien.
como él gana un buen sueldo. Él no sabe de eso. Y sabe que cuando aprendí, abstráigase del predicador, abstráigase de la persona que está ahí y enfóquese en el mensaje de la palabra de Dios que es para su vida. Y si él está ahí es porque Dios lo ha puesto. Y si él está ahí es porque tiene una comunión con Dios, porque algo Dios ha visto en él. Y algo quiere Dios hacer con la vida de ustedes y la mía, y por eso es que estamos acá. ¿Estamos comprendiendo eso? Mire, Elimelech, ya vamos para allá. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir la tierra de Moab. ¿Qué lo movió a ese hombre, que ahí todavía no nos habían dado el nombre, moverse de Belén de Judá, de su ciudad? ¿Qué lo movió? La escasez, ¿cierto? A buscar un mejor futuro, a buscar pastos verdes. Porque es que él miró a Belén de Judá. Uy, pero antes acá había riqueza. Uy, antes el bolívar valía 18 pesos. Uy, antes acá fluía la plata. Uy, antes, no sé, no tenías problemas. Pero es que antes había abundancia. Pero es que antes, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello. ¿Ya? Y este hombre, no, volvamos al primero, por favor. Y este hombre tomó una decisión. Belén, de dejar su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. Este hombre era judío. Imagínense que la ley les prohibía a ellos, la ley de Moisés, irse a juntarse con los que no eran judíos. Y a este hombre no le interesó. Belén de Efrata estaba ubicada en una parte alta y Moab estaba más abajo. Y seguramente él salía y miraba esos pastos verdes. Uy, pero es que al vecino sí le va bien. Tiene billetes verdes, ¿cierto? Uy, es que los vecinos del norte, uy, allá sí hay una mejor vida. O en Europa, o en Australia, allá sí, miren, allá sí hay billete verde. Acá nosotros somos bien pobres. Seguramente ese hombre salía allá y vio, uy, esos pastos verdes de allá, esas tierras bien irrigadas por las aguas. Y nosotros acá miramos un desierto. Y esta gente vivía de una manera santa, porque eran creyentes. Pero cuando ustedes y yo nos vamos adormeciendo, acuérdense que la serie es sobre el adormecimiento, y necesitamos una iglesia viva, una iglesia donde de verdad la palabra de Dios reine en nuestra mente y en nuestro corazón. Y este hombre se fue a Moab. Mire todas las implicaciones que tiene. Pérdida de fe, seguramente tuvo este hombre. Porque él no debía de haber dejado Belén de Judá e irse a Moab. Cuando Dios permite que en nuestra vida vengan crisis, llámese como se llame, si sea de escasez económica, crisis de desestabilidad emocional, crisis espirituales. ¿Por qué Dios permite eso? Para que nos acerquemos más a Él, para que busquemos en Él la solución, para que nuestra fe sea acrecentada. ¿Y qué es fe? Es confianza, es creerle, es obedecerle. Fe no es saber que fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y ya, lo puedo recitar. Pero ¿y qué vivo de eso? ¿Qué de eso hay en mi mente y en mi corazón y se refleja en mi vida diaria? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso que yo pueda dar testimonio al mundo de que Jesucristo, Él es el Rey de mi vida? ¿Qué hay de eso? ¿Vamos comprendiendo esto? El tema del adormecimiento. Y aun cuando este era un hombre que conocía de la palabra de Dios y que durante un tiempo seguramente vivía conforme a la voluntad de Dios, y ya vamos a ver por qué, junto con su esposa y sus hijos, ¿quién toma la decisión de irse? La cabeza de la familia. Levanten la mano, ¿quiénes son cabeza de familia acá? No importa que seas hombre o sea mujer, ¿eres cabeza de familia? Lo importante es que hoy vamos a irnos con un mensaje de que Cristo sea la cabeza nuestra, hombres.
y mujeres, si te ha tocado por circunstancias de la vida ser cabeza de familia. Pero ¿quién es el que te guía? La escasez, la crisis. Hay otro tema también que vemos acá. Pasemos ya al 2, por favor. Versículo 2. El hombre se llamaba Elimelech. Entonces ya ahí sabemos el nombre de él. Y yo les he dicho que cuando venga un hombre acá, permítanme, ponga ahí su nombre. Pero después de todo esto que le he hablado, ¿usted pondría ahí su nombre? Sí, pongámoslo, seamos sinceros. Seamos sinceros, porque somos igual a Elimelech en muchas partes de nuestra vida. Y si no, dígame qué pensamientos y qué propósitos tiene usted para su vida ahora, en este tiempo. Yo les decía la vez pasada, no es que nosotros pongamos delante de Dios nuestros propósitos o nuestros deseos. Usted podría decir, pero bueno, pero es que yo tengo mente, tengo pensamientos, soy libre de poder tomar decisiones. Sí, esos deseos que tenemos, lo que yo les oriento como cristianos es, bueno, Señor, en mí vienen pensamientos, vienen deseos de acuerdo a mi panorama, de acuerdo a mis circunstancias, de acuerdo a lo que yo veo. Quiero hacer esto, pero Señor, el ejemplo a seguir eres tú, mi Señor Jesucristo. Y cuando tenías esa crisis tremenda que el Señor se fue allá a orar y le dijo, Señor, si es posible, no permitas que pase este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿estos deseos de mi corazón sí vienen de ti o vienen de mi propio razonamiento, de mi propia lógica, de lo meramente sentido común? ¿Sí? Entonces tengo que preguntarle eso al Señor y poner delante de Dios eso. Y ahí es cuando el Señor me dice, hijo, si pasaras más tiempo conmigo, dígale a su compañero, a su compañera, a su vecino, dígale. Dígase. Ahora dígaselo a su corazón, si yo pasara más tiempo con el Señor. ¿Y qué es eso para ustedes de pasar más tiempo con Dios? Buscar la lectura de la palabra de Dios. Hay una proliferación hoy en día que ya no leemos la palabra de Dios. Solamente nos gusta escuchar prédicas. Pero no leemos la palabra de Dios ya. Porque yo no veo que traigan la Biblia. Porque nosotros la proyectamos. Pero eso no te inhibe a ti para que tú traigas la Biblia, traiga agenda y apunte lo que el Señor te regale. ¿Sabe por qué? Porque nuestra memoria es muy traicionera. Ya al rato no nos acordamos ya de nada. Pero si tomamos nota, a mí me enseñaron algo muy sencillo y elemental y hasta escuelero. El que anota, nota. El que anota, nota. Entonces, si no trabajo nada en que anotar, anote algo en su corazón. Pero no permita que se deje robar lo que el Señor nos está regalando hoy, que en verdad es un banquete. Es un banquete lo que el Señor nos está regalando. El hombre se llamaba Elimelech, entonces el hombre se llamaba César. No me da pena decirlo. César. Y el nombre de su esposa era Noemí. Pero mire, ¿sabe qué es lo lindo de Dios? ¿Cómo inspira a sus hijos? Haya sido el escritor que haya sido el escritor de este libro, ahí la tradición dice que es Samuel, el profeta Samuel. Pues yo les digo, pero lo más importante que nos debe interesar a nosotros es que es palabra de Dios para nuestras vidas. Pero lo más lindo de Dios es que para mí esto es como un poema de amor de parte de Dios para nosotros. El hombre se llamaba Elimelech. ¿Y sabe qué significa el nombre Elimelech? Dios es mi rey. Pero este hombre no vivió o no terminó cumpliendo y haciendo honor a lo que significaba su nombre. Porque vamos a seguir aquí leyendo. Y dice, y el nombre de su esposa era Noemí. ¿Saben qué significa Noemí? Dulce. O sea, dulzura. Dulzura, qué lindo, ¿no? Yo ahora llamo a mi esposa Noemí. Te mira, oiga, está viendo otra vieja por ahí, ¿no? No. Dulzura significa eso, Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón. ¿Saben qué significa Malón? Débil, enclenque. Imagínense, la mamá los nombres que le puso. A lo mejor era porque rimaban. Malón y Kelión. A lo mejor eran como gemelos y entonces Malón y Kelión. No, la Biblia no nos dice si eran gemelos o no. Lo que nos dice es que se llamaba Malón.
¿Y Kelión? ¿Querió qué? ¿Y Kelión significa? Peleado. No, que vivía cansado, agotamiento. Como muchos de nosotros. Vivimos cansados a toda hora. Nos dicen algo para el Señor y esperé a ver y reviso mi agenda. Esperé a ver. Ay, pero es que ir el domingo para allá. No, y 2 horas allá. Ay, no, qué pereza. Estoy cansado. Ay, estoy cansado. Ay, manejé 12 horas y 2 días. ¿Qué voy a ir a predicar? Que predique otro. Ay, no. Estoy cansada, es que hice mucho trabajo esta semana, estoy cansada, tengo derecho a descansar. Y queremos que nos vaya bien. No, afortunadamente Dios nos bendice. Porque sabe que Él es fiel, aun cuando nosotros dejemos de ser fiel. Entonces aquí que vemos un escenario de una familia, ¿cierto? Un padre, cabeza de familia, una esposa y 2 hijos. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cómo está su familia? ¿Hay escasez? ¿Y estás pensando en emigrar? Porque es que allá hay más oportunidades. Aquí no hay nada de oportunidad. Aquí no hay nada que hacer. El punto no sea el problema buscar billetes o pastos verdes. Si es la voluntad de Dios. Una cosa es tu deseo y tu pensamiento. Y otra cosa es que sea la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué le pasó a Elimelech, que fue un hombre que creía en Dios, pero que él dijo, es solamente por una temporadita. Eso yo voy y vuelvo. Espero que pase la escasez acá. Espero que pase el gobierno de no sé quién. Bueno, no nos vamos a meter con eso. No nos vamos a meter con eso. Vamos a dedicarnos a la palabra de Dios. ¿Cierto? Espero que pase la crisis. Espero que pase mi dolor, porque tiene que respetar mi dolor. ¿Y cuánto va a durar tu dolor? Si tienes que sacar adelante una familia. Pero es que, o por ejemplo ahorita en Navidad, ¿cuántos? Y vemos la historia. Elimelech tomó una decisión equivocada. ¿Y por qué tomó esa decisión equivocada? Le doy pistas. Recuerde que el tema que estamos trabajando, ¿qué es? Que no nos vamos a adormecer espiritualmente hablando. Ojo, escúchenme bien. No adormecernos espiritualmente hablando. Podemos tener sueños, deseos, sí, pero que sean conforme a la voluntad de Dios. Que sea Dios el que te mueva. Que no sea la escasez. ¿Y cómo se puede llamar esa escasez? Vergüenza, porque de pronto hiciste algo que no le agrada a Dios y si la gente se entera, yo mejor me pierdo, yo mejor me voy. Ejemplo, esa puede ser una escasez. Generalmente cuando ustedes y yo como seres humanos pecamos, lo primero que hacemos es escondernos y aislarnos. O lo peor, escoger el pecado debajo de la alfombra. Como cuando barremos la casa, tengo pereza de barrer por aquí nomás. Y ya. ¿Estamos comprendiendo eso? Esto no lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios y lo vamos a ver más adelante acá. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén. ¿Por qué les digo esto? El ser efrateo significa que eran de la aristocracia de ese pueblo. Eran de los primeros fundadores. Y Elimelech pasó de riqueza a la pobreza. Y eso le avergonzó al hombre. Y eso lo movió a irse. Y eso lo movió a apartarse de Dios. Porque si hubiera ido a buscar la dirección de Dios, no hubiese hecho eso. De esa mala decisión. Es que me voy para Moab. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que él se fue allá y él no tuvo en cuenta primero. No iba a tener en dónde congregarse. No iba a ser un instrumento de Dios como sí pudo haber sido si se hubiese quedado en Belén de Judea. Porque era un líder. Los efrateos eran de los líderes de la asamblea de Dios en Judá. Y él prefirió ir a buscar pastos verdes que quedarse sirviéndole al Señor en Belén de Judea.
en Belén de Judá. ¿Estamos comprendiendo eso? Cuando uno escudriña las Escrituras, el Señor le va mostrando. Aprendemos. Y él tomó una mala decisión. Y esa mala decisión, ojo, líderes, de su hogar, de su trabajo. Cuando ustedes y yo tomamos una mala decisión, no solamente acarreamos maldición para nosotros, sino para toda nuestra descendencia. A la tercera y cuarta generación. Entonces tenemos que tener cuidado qué decisiones tomamos y qué acciones en nuestra vida representan lo que finalmente hemos decidido. Lo que le agrada a Dios, Dios te ha enviado. Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Dios nos da el libre albedrío. Tú te puedes ir, como se fue Elimelech. ¿Para dónde? Para Moab. Pero Moab era un pueblo malvado que hacía lo que le desagradaba a Dios. Eran los descendientes, eran los moabitas. Tenían otros falsos dioses. Pero Elimelech no sopesó eso. No, yo tengo que ir allá. Que él salía a la colina y veía que habían pastos verdes. Pastos verdes. Y veamos qué les pasó. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Él se hubiera podido quedar allá y ser un instrumento de Dios para atraer a otros a Cristo al arrepentimiento y para poder que esas personas de verdad miraran hacia Dios, porque él había sido escogido para eso, pero él rechazó eso. Yo le hago una pregunta, como líderes del hogar, como líderes de su trabajo, ¿se ve reflejado que es Cristo el que nos está guiando en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo pasamos en la lectura de la palabra de Dios? Nunca es suficiente. Ahora, no quiere decirte que no vamos a llegar tarde al trabajo, porque es que estaba leyendo la Biblia y allá César nos dijo que había que leer la Biblia y llegué a las 10 de la mañana y gloria a Dios. Y si usted tiene que llegar es a las 8, pues llegue un cuarto para las 8. Todo es un equilibrio perfecto. Pero ¿cuántos de nosotros le dedicamos tiempo? Ejemplo, ahorita en esta fiesta de Navidad, y me río porque uno ya a las 9 ya está que se duerme, pero hay que esperar hasta las 12, ¿cierto? Para dar el abrazo de la cena o el abrazo del año nuevo. Si usted todavía está bebiendo así, nazca de nuevo, mi hermano. Nazca de nuevo. Porque ya en Cristo ya nuevas creaciones somos. Ya no hay borracheras, ya no hay furrucas, ya no hay un traguito y aquí no está el pastor o aquí no estoy en la iglesia y el Señor entiende, pues un desfogue porque con toda esta escasez que hay y todos estos problemas, ¿no? Y entonces ya hoy tengo que desemborracharme y mañana me arrepiento. Ahí sí ya estamos en el lugar equivocado. Ahí sí ya hay que madurar y dice la palabra de Dios que tenemos que ser firmes y arraigados en los cimientos de la palabra de Dios. Y si también es un solo clip, cuando te entretienes y no pasas tiempo con el Señor, y dices que tienes mucho que hacer, pero estás ahí en tu computador o en tu celular, y un clip hay un TikTok, ¿cierto? Y hay una figura seductora o no sé qué, y esto también va para las damas, porque las damas también ya dicen también, las de acá no, ojo, ¿no? Las de por allá de otra nación, ¿cierto? También dicen, está qué bonito, vamos a decirlo de una forma elegante, ¿no? O como he escuchado por ahí, que el otro día también lo dije, colágeno, ya uno con 60, 50, por favor, nos podemos reír de eso, pero eso no le agrada a Dios. Y no se trata de ser religiosos ni legalistas, pero tampoco podemos ser libertinos. Volvamos acá, el hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa Noemí. ¿Qué significa Elimelech? ¿Cómo? Lo repetimos, por favor. ¿Qué significa? ¿Y Dios es el rey de su vida? Y Dios mío. ¿En todo? Venga para acá y le prendemos una velita. Ya. No, es que es una cosa decirlo y otra cosa es que de verdad sea. Bueno, yo quiero que sea.
Y cuando es un solo clic, ahí es el rey de su vida. Cuando le diste clic a esas imágenes, ¿es el rey de tu vida? Cuando compraste con la plata de la empresa un regalo para ti, ¿es el rey de tu vida? Pero tenemos que avanzar, ¿cierto? Tenemos que avanzar. Sigamos. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Era una tierra de gente malvada, gente mala, gente perversa. Pero él no le interesó a Elimelech. Dijo, yo voy, ¿por qué? Por el pacto verde. Mire, si Dios te está guiando a irte a otro lado, que sea Dios, ¿cómo podemos entender eso? Empezando primero, sopesa. ¿En dónde estás? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué puertas te está abriendo Dios? ¿En dónde estás? ¿Cierto? ¿Qué puedes hacer guiado por Dios ahí donde estás? Porque quiero llevarlos a otra historia muy similar a esta, en donde Elimelech salió y vio esos pastos verdes, y yo quiero eso. Y quiero decirles algo, para no irnos tan lejos. Ejemplo, usted no ha pensado, vamos a meter con las mujeres primero, no me van a tirar piedra. Uy, si ese hombre fuera mi esposo. ¿Usted no ha pensado eso? Usted empieza a mirar los pastos de otros y no mira los suyos. O se lo pongo de otra manera. Hombres, usted dice, ay, si ella fuera mi esposa. Ay, es que ella es tan dulce como Noemí. Y en cambio la mía, o la que me tocó, o las que tuve, ¿sí? Estamos mirando los pastos siempre del vecino y no nos estamos mirando a nosotros. O se lo pongo de la siguiente manera, de aquella historia que yo sé que muchos la han conocido, de aquella señora que salía todos los días y miraba a la vecina y decía, uy, qué vieja cochina, las cortinas tan sucias. Es que me provoca ir y decirle que yo un día de esto voy y se las lavo. Y hasta que un día ya el esposo le dijo, mi amor, ¿y cuándo será que vamos a limpiar los vidrios de la ventana de mi casa? Cuando ella se dio cuenta que estaban sucios, pues cuando usted traiga a una muchacha de servicio y lo limpie bien. Entonces el problema no era que la vecina tuviera las cortinas sucias. El problema era los vidrios de ella estaban tan sucios, opacos, que veía sucio lo demás. El problema es que nosotros no hemos aprendido a pasar tiempo con el Señor y aprender a escuchar su voz. Y le hemos dado más énfasis a este mundo, aún estando en la iglesia, a los pastos verdes, al billete verde. Porque a quién no le gusta el billete verde, ¿cierto? Pero el problema es que el Señor nos dice, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cierto? ¿Y qué buscar primeramente el reino de Dios? Pase tiempo con Él, que la palabra de Dios tiene que dar un efecto. Que si te ves tentado a un clic, no, ¿qué voy a hacer? Que si es tentado a un trago, no, gracias. Que si te es tentado, cómpralo, hazlo así, de esta manera, nadie se va a dar cuenta. Es más, tú te lo mereces, eso es tuyo, ella no, es tuyo. Y no nos ponemos a pensar, espere tantico. Espere, porque si no me da paz, si tengo que escucharlo a usted para tomar esta decisión, espere, no la voy a tomar todavía. Aguarte tantito. Es que si no lo hago, se me acaba el matrimonio. No, el Dios tuyo es Dios. Es que si no lo hago, se me acaba la vida. Yo sin ella no puedo vivir, sin él no puedo vivir. ¿Cuál es la escasez tuya? ¿Qué te está llevando al adormecimiento? No solamente el cansancio físico, sino la ruina espiritual empieza con una mala decisión.
con una mala decisión. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí, sus hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá, así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Esta familia se fue a Moab. Vamos a ver qué le pasó. Tiempo después murió Elimelech. No tuvo tiempo de regresar a Belén de Judá. ¿Qué les parece si podemos aterrizar esta palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Todavía no tienes un tiempo devocional para Dios? Un tiempo devocional, no devoracional, decía por allá un personaje, en el que tú hablas con tu esposa, con tu esposo, con papá, con mamá, con los que convivas, con los que estés. Hoy el Señor nos dijo esto. Hoy el Señor, yo creo firmemente en mi corazón que es palabra de Dios el mensaje que el pastor César nos regaló allí en la iglesia, para que no nos adormezamos y que ya no vivamos más interesados en un futuro conforme a nuestra voluntad, sino en un futuro conforme a la voluntad de Dios. Y hay esperanza cuando paro a tiempo y le pido a Dios que me guíe firmemente y que le crea a Él de que estoy direccionado por Él en este asunto, en tal asunto que usted le esté pidiendo guía a Dios. Porque si es Dios el que invita, Dios mueve todo y acondiciona todo y te abre un camino para que si Él te quiere llevar a algún lado, todos esos propósitos fluyen, porque es de Dios. Y tenemos que aprender también a identificar que a veces hay tropiezos y hay obstáculos que tenemos que aprender a brincarlos guiados por Dios y que Dios va abriendo también un camino. Pero eso requiere de pasar tiempo con Dios, tiempo en oración, tiempo dedicado a escuchar y la lectura de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va a dar paz y te va a hablar mediante la palabra de Dios y te va a dar convicción. Pero mire qué le pasó a este hombre. Él lo único que vio fue conforme a la voluntad de Él. Aquí hay escasez. Nosotros antes éramos ricos y ahora estamos pobres. Y yo no voy a pasar vergüenzas acá. Lo que hago es irme rapidito y yo sé que si a esos malvados los bendice, pues Dios me tiene que bendecir a mí. Seguramente pensó eso Elimelech. Pero resulta que él había salido de la protección y de la dirección de Dios. Y Dios no tiene ninguna obligación de bendecirnos a nosotros. Él se complace en bendecirnos. A Él lo que le gusta es bendecir. Pero si nosotros tomamos malas decisiones, como Elimelech, después no le echemos la culpa a Dios. Yo he visto familias que se han ido al extranjero a buscar un mejor futuro y terminan separados. Y los hijos por allá en un lado se emancipan, la esposa se consiguió otro y él por allá tristemente arruinado emocionalmente. Entonces lo que quiero animarlos, mi iglesia, la iglesia de Cristo, mis hermanos, es que no nos adormezcamos y que vivamos es conforme a la voluntad de Dios en estos tiempos. Miramos el versículo 4. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Una mala decisión de un padre llevó a la perdición de sus hijos también. Porque muchas veces la gente no toma sino la decisión por el corazón. Y traicionero es el corazón. Y bien egoísta que es el corazón. Y Dios te ha llamado a que le sirvas a un sitio y tú te quieres ir y no servirle al Señor. En casa, prefiero en casa. Hombres y mujeres que están mirando los pastos de la vecina. Hombres y mujeres que están mirando las riquezas del vecino. Yo quiero esa riqueza. ¿Y qué tenga que hacer por esa riqueza? No me importa. El domingo voy y me arrepiento. Y diezmo bastante para que Dios me legalice la falta. Así no son las cosas con Dios, querida iglesia. Así no son las cosas con Dios. Dios te llama y te tiene un llamado.
a que seas el mejor hijo de Él en donde quiera que estemos. Y somos únicos para eso que Dios nos ha llamado. Pero ¿saben qué? No somos los únicos. Porque tú te puedes ir, y tú puedes ir y hacer. Pero si es en contra de la voluntad de Dios, preocupémonos. Lo importante es que vayamos conforme a la voluntad de Dios, donde quiera que vayamos. Y quiero que entendamos lo siguiente. Vamos a Génesis 13, por favor. Capítulo 9. Génesis capítulo 13 y versículo 9. Está toda la tierra delante de Les quiero leer acá. Toda la región está a tu disposición. Este es el tema, para entrar en el contexto, de que Abraham y Lot tenían problemas porque Dios les había dado mucho pasto verde, pero era de parte de Dios. Recuerden, el Señor es mi pastor, junto a tranquilas aguas me conduce, y en pastos verdes me hará descansar. Ahora bien, si es Dios el que se está mandando a esos pastos verdes, obedécele también. ¿Sí? Toda la región está a tu disposición, le dijo Abraham a Lot. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, y entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda, porque estaban teniendo confrontaciones y problemas. Sigamos, versículo 10. Lot miró con detenimiento los fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Imagínense que esa región era Sodoma y Gomorra. Lot también vio por sus ojos, por lo que veían sus ojos, por lo que quería él, por lo que había en su corazón. Sigamos. 11. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán que estaba situado al oriente, se separó de su tío Abraham y se mudó allí con rebaños y sus siervos. Él no miró la parte espiritual. Él no dijo, esa gente allá practica maldad. Esa gente, entonces, ¿en dónde me voy a congregar? Entonces, ¿cómo le voy a servir al Señor? ¿Pero por qué? Porque él estaba siendo bendecido, era por la bendición que Dios le daba a Abraham. No porque él tuviera una relación personal con Dios. O sea, la bendición era tal que alcanzaba para Lot, la bendición de Dios. Sigamos, 12. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran, ¿qué? Sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. A Lot no le importó eso. Igual como al amigo que Elimelech. Cuando nosotros somos de Dios y no buscamos la dirección de Dios, sino hacemos lo que el corazón nos diga, y el corazón nuestro generalmente tiende a hacer lo que le desagrada a Dios. Por eso no nos podemos adormecer en este tiempo y tenemos que escuchar la palabra de Dios. Sigamos acá, mire lo bonito de Dios. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, ustedes encontrarían de todas maneras, miren acá, si Abraham, Dios le dijo, deja toda tu parentela, y él se llevó de todas maneras a Lot, ¿era por qué? Porque Abraham quería mucho, ¿qué? A su sobrino. Imagínese usted cuando pierde un ser querido o tiene una confusión, una pelea con un ser querido, ¿usted cómo se pone? Mal, ¿cierto? Mal, porque se rompe una comunión. Y entonces imagínense que aquí se va Lot, ¿y cómo que va Abraham? O sea, bueno, todo este tiempo, y bueno, yo no quería que pasara así, me imagino yo que pensaría Abraham y todo. Pero mire lo lindo de Dios, dice, Dios cómo lo consuela. Mira, lo más lejos que puedas en todas las direcciones al norte y al sur. O sea, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a toda tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos.
Tremendo, ¿no? Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Esta palabra de Dios es para nosotros hoy en día. Usted dirá, no, Señor, eso era para Abraham, para el Antiguo Testamento. ¿Ah, sí? Pues yo le quiero recordar, vamos a Gálatas 3, versículo 13 y 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sigamos, 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, o sea, a nosotros, los que no éramos hebreos, los que no éramos israelitas, ¿sí? Nos bendice en Cristo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Sigan. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. El Señor no miente. Esas bendiciones que el Señor le dio a Abraham también son para nosotros los gentiles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es creerle. Creerle no es conocerla, no es solamente conocer, ay, qué lindo, entonces hoy voy a tener casa, carne y bacon. Creerle va más allá, que vamos a direccionar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Y quiero terminar con esto para que nos quede claro. Vayamos otra vez a Ruth y vamos al versículo, vamos en el 4 o en el 5. Volvamos otra vez a Ruth. Estamos en el 3. En el 3, entonces volvamos al 4. ¿Ah? Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa. ¿Saben qué significa Orfa? Terca, necia, de cuello duro. O sea, que no es como yo digo y punto. Más nada. Pero es que yo soy el esposo. No, punto. Puede ser que no lo diga, pero no. O sea, se hace lo que ella dice y punto. Pero es que Dios dice otra cosa. No, punto. Punto final. Bueno. Ya el cordero manso, ya la oveja arisca. Punto. Uno se casó con una mujer llamada, y el otro con una mujer llamada Ruth. ¿Sabe qué dice Ruth? Amiga, consuelo. Todas estas mujeres le hicieron honor a su nombre. Elimelech no le hizo honor a su nombre. Malo le hizo honor a su nombre, que era él, ¿cierto? ¿Y el otro era qué? Cansado, agotado. Siempre estamos cansados y agotados para las cosas de Dios. Pero que tengo un compromiso. Pero que revise a ver. Pero que. Y queremos que Dios nos bendiga abundantemente. Y recuerdan la historia de Marta y María. Estamos comprendiendo ahora sí esa historia de Marta y María, porque el Señor le dijo a María eso. Y cualquiera diría, uy, no, pero el Señor, ella haciéndole comida como para 20, y el Señor todavía la bajonea así delante de todos. Porque a nosotros las múltiples ocupaciones no nos dejan tiempo para pasar tiempo con Dios. Recuerda, hijo, si pasaras más tiempo conmigo, pudiéramos ver más. Pastor Verdes, abran los ojos. ¿Sí? Y nosotros invertimos las cosas. ¿Ustedes quieren riquezas? Pasemos tiempo con Dios. Pasemos tiempos con Dios. Y la mayor riqueza, miren, en las bienaventuranzas el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que pasan tiempo con Dios. Los que somos, vamos a meternos ahí. Humildes delante de Dios, de que, sí, Señor, tengo 200 cosas para hacer mañana y tengo mi cabeza en esto, pero regálame, Señor, ser instrumento tuyo conforme a la voluntad en este día, porque yo no sé si hay mañana. No sabemos si hay mañana. ¿Recuerdan la historia de hace 15 días de un pastor predicando en Aguachica y sale del servicio y terminó muerto él y su familia? Terrible, ¿no?
Nosotros no sabemos si tenemos un mañana, y no por ser pastores o predicadores de la palabra de Dios, sino porque somos humanos y estamos en un mundo en donde vive la maldad rampeando todos los días. Y creemos que si nos vamos para no sé dónde, o no sé para dónde, o no sé para qué sitio, entonces allá no vamos a encontrar la maldad. La maldad está en todo. Lo importante es que donde estemos conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos esperanza en Él. ¿Qué le pasó? Sigamos acá. ¿Vivieron cuánto? Unos 10 años. Y el otro con una mujer llamada Ruth. Murieron tanto Mahlon como Quelión. Terrible, ¿no? O sea que si usted está diciendo, mi Señor, y pareciera cruel, yo les pido, por favor, reciba esto de parte de Dios. Esta mujer, Noemí, ¿qué perdió? Su esposo, sus hijos, su familia, todo. Por una mala decisión de la cabeza de la familia. Todo. No podía ser peor el escenario. ¿Qué nos enseña hasta ahí? Porque vamos a continuar los otros versículos. Que le doy gracias a Dios por esa palabra, por toda la palabra. Una mala decisión te lleva a más malas decisiones, como esas, como la que escuché por ahí. Traguito, un clip, una compra de algo con dinero que no es tuyo. Apropiarte de lo que no es tuyo. Es que eso es un negocio. Y Dios lo entiende. Y además yo voy a diezmar. Y es más, ni siquiera diezmamos. Yo le he pedido perdón a Dios. Y hablaba con un pastor, amigo. Así lo considero. Y decía, usted no le puede quitar esa bendición a su iglesia, usted tiene que enseñarle a los miembros de su iglesia a diezmar, porque la iglesia la tiene que mantener, la mantiene Dios, pero Dios usa a los miembros de la iglesia, no usted, pastor. Porque usted tiene que enseñarles a ellos a depender de Dios, y que es mejor el 90% bendecido por Dios que el 100% sin la bendición de Dios. Ahí les hago el comentario, pero eso que lo disponga el Señor. Murieron tanto Mahlon como Quelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Lo perdió todo. Ya no había esperanza para ella. ¿Ya por qué no vinimos para acá? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no escuchamos? Y tenemos que entender de que en Cristo hay esperanza. Y arrepentirse no significa solamente decirlo, sino arrepentirse es entender, aceptar y afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero lo lindo de Dios es que no vamos a salir corriendo. Vamos a salir corriendo, pero es arrodillarnos a un Padre bueno que Él nos puede perdonar y que Él conoce de nuestros corazones y Él conoce de nuestras acciones. Y que hoy que vamos a tomar la Santa Cena, yo los invito, mis hermanos, iglesia en Cristo Jesús, a tomar la cena con un verdadero arrepentimiento, y me incluyo ahí. 2, que nos enseña hasta ahí el versículo 5. Que busquemos en la gloria de Dios. No el pasto verde. Y me quebranta el Señor. Porque muchas veces buscamos nuestros propios pensamientos, nuestra comodidad. Ellos vivieron cómodamente durante 10 años. ¿Y después qué? Después vino la muerte. Que no nos sorprenda si el ladrón de nuestras almas, que Él vino a robar, a matar y a destruir, y que busquemos en la gloria de Dios. 3, que podemos ver de este texto bíblico del 1 al 5. Miren, muchas veces buscamos el pasto verde porque tiene mucho sentido, ¿sí? Para usted, para su esposa, para sus hijos. Pero una cosa muy diferente es que sea la voluntad de Dios. Asegurémonos que estemos en la voluntad de Dios. Y para eso vuelvo y les digo, hay que pasar tiempo con Dios. Hija, pasa más tiempo con Dios. Hijo, pasa más tiempo con Dios. Miren, el pasto verde puede traer éxito laboral o ministerial. Pero en la misma manera puede traerle tragedia familiar y ministerial. Y el pasto verde puede ser como esas arenas movedizas en donde te metes y después no puedes salir. Pero hay esperanza en Cristo. Mire, nos enseña que es mejor la escasez
dentro de la voluntad de Dios es más valioso que un banquete fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué más les puedo decir, iglesia? ¿Qué más les puedo decir? Que el que tenga oídos, que oiga. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.